Y estamos con la presencia del doctor Tomás Cunio, cardiólogo intervencionista. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de este mundo fascinante que es este tipo de cardiología donde podemos ver tan de cerca, de alguna manera, las venas y poder solucionar problemas de obstrucciones, que de eso se trata un poco el tema, ¿no? Contame un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, yo me dedico a la cardiología intervencionista, que es la posibilidad de hacer estudios mínimamente invasivos y buscar cómo se ven las arterias y venas del cuerpo. Generalmente hacemos procedimientos cardíacos para ver las arterias del corazón, pero también se pueden examinar otros territorios, como ser vasos supraórticos, arterias carotídeas, arterias de las piernas, etcétera. Y hacen diagnóstico y en algunos casos tratamientos, en algunos casos es terapéutico. Y hablamos quizás, para que la gente se ponga en foco, el tema de los infartos. Son quizás los casos que suelen recibir más seguido, ¿no? Sí, o por lo menos son los más complejos, ¿verdad? Claro, y de mayor gravedad. Sí, un infarto tiene una fisiopatología determinada, en el cual en la mayoría de los casos se produce una oclusión trombótica, una oclusión aguda de una arteria del corazón. Eso obviamente el paciente, la gran mayoría se dan cuenta porque le produce un dolor de pecho, un dolor torácico importante. Se corrobora o se diagnostica también con un electrocardiograma y una vez que eso ocurre, bueno, hay que activar el sistema de salud, acudir a una guardia de un sanatorio, un hospital con hemodinamia de urgencia, unidad coronaria y bueno, y hacer un cateterismo lo más precoz posible. Vamos a poner de relevancia el Sanatorio Plaza, que realmente está teniendo equipos de alta gama y están a la vanguardia, o sea, con lo mejor. Y para casos como estos, que son de tanta urgencia, ¿no? Sin duda que han salvado vidas. Sí, gracias a Dios, sí. Nosotros tenemos un angiógrafo de última generación, un Alura, un flat panel. Y bueno, y allí lo que hacemos es siempre día a día hacemos intervenciones cardíacas diagnósticas programadas a través de punciones en su gran mayoría de la arteria radial. Son punciones mínimamente invasivas, acceso mínimamente invasivo, con anestesia local, con un paciente despierto. Se avanza el territorio a explorar. En la mayoría de los casos son las arterias coronarias y después esa intervención, ese procedimiento dura entre unos 5 y 10 minutos como mucho, ¿sí? Y después se retiran los catéteres, el introductor con el que se trabaja, se deja un vendaje compresivo, el paciente es llevado a una sala que tenemos de recuperación y a la hora, después de un checklist y de chequear que esté todo ok, lo mandamos a su casa. Perfecto. Vamos a ver las imágenes, vamos a ver el lugar donde ustedes trabajan. Bueno, esa es la sala de hemodinamia, la camilla, el angiógrafo, el tubo. Tenemos varios monitores donde allí vemos las imágenes con las que trabajamos y también presiones, etc. Esa es la sala de comando, donde bueno, también tenemos varios monitores, donde chequeamos todo, vemos estudio, etc., computadoras de trabajo. Y bueno, eso es un cateterismo diagnóstico. Es un cateterismo con arterias coronarias sin lesiones significativas, arterias sanas, pero era para que básicamente ustedes vieran cómo se... Y la audiencia cómo se puede ver una arteria coronaria. Esto es lo que ustedes ven allí desde esos monitores que veíamos recién. Tal cual. Acá esta es la coronaria izquierda. Nosotros con un catéter nos ponemos selectivamente en el origen de la arteria coronaria izquierda, que da dos arterias principales, la circunfleja y la descendente anterior, y esa es la arteria coronaria derecha, que bueno, se canaliza con otro catéter distinto, especial para esa arteria. Y bueno, y también vemos que se tiñe toda la arteria, es sustancia de contraste lo que se ve oscuro. Y bueno, en este caso no evidencia la aparición de lesiones, ¿verdad? Cuando hay una obstrucción, ese contraste no avanza, por ende la vena no se ve. Ustedes se dan cuenta que en ese punto es donde hay que actuar, ¿cierto? Tal cual. A partir de ahí, en ese momento, cuando está la obstrucción, que se detecta, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, muchas veces, de acuerdo al grado de obstrucción y cómo está clínicamente el paciente, se puede continuar en el mismo momento con un procedimiento terapéutico. Eso se puede hacer. Para eso necesitamos que el paciente esté tomando una cierta medicación, aspirina, un antiagregante plaquetario y algún otro, clopidogrel o prasugrel, que eso del paciente no estar tomándolo y requerir de urgencia el tratamiento se le puede brindar incluso en la sala de hemodinamia. Y después lo que tenemos que hacer es, se sigue por el mismo acceso. Nosotros en el 99% de los pacientes trabajamos por acceso radial,
pinchamos la muñeca del paciente. Sí. Eso es más confortable para el paciente y también hay menor tasa de complicaciones, sobre todo de sangrado en esa zona, a diferencia de antes que se hacía todo por vía inguinal, por vía femoral. Y bueno, y después sí tenemos que ir con un catéter terapéutico, guías para eso, cuerdas, balones, stents, de acuerdo a la característica de la obstrucción y bueno, y para poder resolver en tiempo y forma. Nosotros tenemos banco de stent también, así que por ese lado no hay problema. Tenemos distintos tipos de medidas, las arterias tienen diámetros, las lesiones tienen diámetros y largos determinados. Eso es algo que tienen que medirlo para saber exactamente el stent que va en esa Sí, arteria, sí, ¿sabes? tal cual. Esa es una muy buena pregunta. Hay veces que, bueno, nosotros ya decimos que tenemos el ojo entrenado en el sentido de que ya a ojo y viendo una obstrucción y viendo la arteria, nos damos cuenta en la mayoría de los casos qué diámetro y qué largo de stent utilizar. Pero también si no, bueno, tenemos tecnología, ecografía intracoronaria, que de repente uno puede pasar una camarita por dentro de la arteria y ver también las características de la placa y el grado de obstrucción. Creo que tenemos algunas imágenes más para seguir describiendo, a ver. Sí. Bueno, eso también es una inyección de la arteria coronaria izquierda. Este caso clínico había sido un paciente que había cursado con un infarto agudo de miocardio por oclusión de la principal arteria del corazón, de la descendente anterior, que no sé si llegan a ver el muñoncito de la arteria, y nosotros lo que hicimos, ahí ya está la cuerda pasada, cruzamos la oclusión de la arteria y empezamos a posicionar un stent. Eso finito, más gruesito, es el stent. Claro, tal cual. El stent viene montado sobre un balón y lo que hace uno lo insufla a determinadas atmósferas para que vaya aumentando de diámetro hasta que quede posicionado en la pared de la arteria. Y ahí podemos ver, eso es una angiografía de control final, donde bueno, se recuperó el flujo en la principal arteria del corazón, ¿verdad? Bueno, es maravilloso con la calidad, yo lo pude ver, estuve ahí en el sanatorio, la calidad con la que pueden ver esas venas y trabajar cómodamente y con precisión, que es lo fundamental, ¿no? Seguro que sí. Y además lo importante es lo preventivo, porque vos me contabas allá en el sanatorio que muchas veces tratás un problema en una vena, pero ya empezás a descubrir otros o posibilidades de que se gesten problemas nuevos, ¿no? También, sí, y se puede actuar ya desde antemano. También se puede actuar, sí, sin duda que sí. Bueno, yo siempre le digo por consultorio a los pacientes, a mis pacientes, las personas, bueno, tenemos factores de riesgo no modificables, que eso que nos pasa a todos, que es a mayor edad, o tener herencia, antecedentes genéticos, hereditarios, que contra eso no podemos actuar, pero hay múltiples factores de riesgo cardiovasculares, como ser la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, etcétera, el estrés, contra los que podemos intentar actuar y prevenir, y si hay que hacerle un cateterismo a un paciente, prolongarlo en el tiempo y que no lleguen a debutar con un infarto como en este caso, ¿verdad? Por eso, lo ideal sería que antes de llegar a un infarto, conocer estos equipos cuando ya tenemos un infarto instalado, hacer una suerte de prevención y revisarnos. ¿Esto se puede hacer? Yo puedo decidir un día, digo, bueno, a ver, quiero ver cómo están mis venas. Sí. ¿Lo puedo hacer? A ver, sí, pero antes que llegar a un cateterismo de entrada hay estudios no invasivos que pueden dar u orientarnos a un paciente que si son positivos esos estudios, pensar en que pueden tener enfermedad coronaria, sea un ecocardiograma estrés, un estudio, una cámara gamma. Hay otros estudios no invasivos que de repente uno le debería dar prioridad antes que llevar a todos los pacientes a un cateterismo. Claro. Ahora, cuando esto no existía, ¿cómo se trabajaba? Un poco a tientas, ¿no? También, sí. Todo esto está también ayudado con todo el tratamiento farmacológico, la medicación. Hay medicación que actúa y aumenta la sobrevida en la enfermedad coronaria en los pacientes infartados. O sea que bueno, que es un cúmulo de cosas, ¿verdad? Vos me decías que trabajaban también en muchos casos en las arterias del cuello, lo cual podía llegar a ser preventivo para una ACV, ¿no? Sí, tal cual. A ver, nosotros hacemos cateterismos, como te dije, por punción arterial de la muñeca, pero de ahí podemos ir a cualquier territorio, ¿sí? Nosotros vamos a las arterias... ¿Se parte siempre de la muñeca? De la muñeca, en la gran mayoría de los pacientes, vamos a ver las arterias del corazón, pero también podemos ir a ver las arterias de los miembros inferiores, de las piernas, la aorta abdominal, la aorta torácica, los vasos supraórticos, las arterias carotídeas, en fin, de acuerdo. Generalmente el paciente viene con un diagnóstico previo, con una ecografía que dio alterada, porque no sé, se encuentra una placa en una carótida, entonces vamos a corroborar eso, a ver el grado de obstrucción para de repente si ese paciente debe ser
o no tratados, ¿verdad? Claro, claro. Sí. La gente a veces se asusta cuando le dicen, te vamos a colocar un stent, parece como que ya nos queda poco tiempo, pero esto no es así, se puede vivir perfectamente con el stent, ¿no? Se puede vivir perfectamente, está muy bueno que lo preguntes. Como te comenté, nosotros hacemos entre 6 y 7 procedimientos diarios, entre diagnósticos y terapéuticos. Los procedimientos diagnósticos es mínimamente invasivo, anestesia local, se ven las arterias, en 5 o 10 minutos terminamos y a la hora el paciente se va a la casa. Ajá. Y en los terapéuticos, ejemplo, una angioplastia coronaria con colocación de stents, incluso tenemos un protocolo de alta precoz, que hay pacientes que incluso se pueden ir a las 6 o 8 horas de realizar la intervención, y como muchos otros pacientes se quedan hasta el día siguiente, pero lo loco es que, bueno, que uno los opera del corazón, resuelve una arteria con colocación de 1, 2, 3 stents, lo que fuera necesario, solamente por una punción en la muñeca con el paciente despierto y anestesia local, ¿verdad? Claro, es muy sencillo, a pesar de lo complejo que parece, es sencillísimo. Ahora, ¿cuántos stents puede tener una persona? Múltiples. La idea es que tengan los menos posibles. Claro, sí, bueno. Pero pueden tener múltiples, sí. Eso depende del estado en que estén sus venas, a lo mejor una persona fumadora, voy a saber qué antecedentes, ¿no? Tal cual. Los stents también han ido obviamente perfeccionándose en el tiempo. Claro. Inicialmente, bueno, las intervenciones coronarias eran solamente inflando un balón en los inicios de la hemodinamia, después Palmas en el año 88 con los stents metálicos, y ahora en el último tiempo, ya hace muchos años, stents farmacológicos que liberan medicación en la pared de la arteria y disminuyen la posibilidad de restenosis y que dentro de ese stent vuelva a proliferar lesión. Bien. Es como que, bueno, todo va avanzando, ¿verdad? Y la tecnología, y eso ayuda mucho también. Bien, y el Sanatorio Plaza está avanzando mucho. Estuvimos con su director, el doctor Faldar, hace algunas semanas acá, hablábamos de la nueva edificación que se va a hacer y, bueno, y todo el equipamiento de última generación que están teniendo, que están manejando, ¿no? Sí, tal cual. Para mí es algo que me pone realmente muy contento. Yo empecé mi formación en cardiología ahí en el Sanatorio Plaza, como médico residente de cardiología. Después, bueno, estuve en Buenos Aires, volví, y ver que ahora en este tiempo se está abarcando muchas cosas a la vez. Se inauguró recientemente una guardia externa nueva, con todo, con camas de internación, con shock room, con consultorios, con quirófano. Se están haciendo refacciones también en distintas habitaciones, en unidad coronaria, en neonatología, bueno, muchas cosas a la vez. Y esto lo pone entre los principales sanatorios de la ciudad, sin duda, ¿no? También, sí. Perfecto. Y, bueno, no me quiero olvidar antes de comentar que, bueno, yo empecé en cardiología intervencionista ahora en el Plaza hace 8 o 9 años, con el doctor Marcelo Menéndez, trabajamos juntos. Ahora hay 2 médicos más, Lucas Arias, Franco Andreoli, que se agregaron. Tenemos un equipo de trabajo increíble de médicos, de enfermeros, técnicos, radiólogos, etcétera, secretarios, etcétera. Somos un equipo de trabajo, nos ayudamos mucho. Y bueno, y estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a disposición. Ingresa un paciente al sanatorio, sea por guardia externa, a unidad coronaria, con un infarto, con un cuadro de alto riesgo, y nos llaman por teléfono y en 15 minutos estamos para intentar. Bueno, el Sanatorio Plaza es muy conocido, pero vamos a dar la dirección. Es calle Dorrego. Dorrego 1550, es entre Ceballos y Montevideo. Y hay un teléfono para los que quieran llamar, consultar por este tema o cualquier otro, es el 420-3600. Ahí lo vemos. 420-3600, ¿este es tu celular? Sí, ese es el teléfono del sanatorio. Ah, este también es del sanatorio. Sí, 341-70-17-900. Ese es sí, tal cual. Perfecto, entonces tienen que llamar a ese, preferentemente. 341-70-17-900. Bueno, y aclarar también que, bueno, esto es trabajo en equipo, no solo de hemodinamia. Nosotros tenemos una unidad coronaria que funciona muy bien. Hay un equipo de cardiología clínica, de ecografía, de cirugía cardiovascular, que también funciona muy bien. Somos un conjunto de médicos que, bueno, que todos trabajamos para que la gente pueda vivir más oportuna. Sí, cada vez se vive más, ¿no es cierto? El tema es llegar a más edad con mejor calidad de vida, de eso se trata, ¿no? Sin duda, sí. Y para eso este tipo de equipamientos son ideales. Vamos a ir próximamente con la cámara a filmar algo de esto porque realmente es fascinante. Bueno, Tomás, muchas gracias. Por favor, Claudio, un placer y a disposición. Es un gusto. Bueno, yo me voy ahora con Roberto.